¿Cuáles son los países más antiguos del mundo? Es una pregunta difícil de responder porque necesitamos definir dos cosas. 1. ¿Qué consideramos un país? Y 2. ¿Cómo medimos la continuidad de dicho país? Por ejemplo, ¿consideramos ciertos asentamientos tempranos en Grecia como países, como un todo? ¿O son ciudades-estado locales que no tienen nada que ver con la Grecia tal como la conocemos hoy? Y luego, la cuestión de la continuidad. Bueno, vamos, exploremos el planeta. Por ejemplo, Italia como país es extremadamente reciente, solo se remonta al siglo XIX, pero esencialmente existía un país en parte de su territorio antes del Imperio Romano. ¿Eso cuenta o deberíamos considerarlo como un precursor para todos los países del territorio que ocupó? Entonces, por el bien de este video, intentaremos mencionar solo aquellos que tienen una continuidad seria a lo largo de los tiempos, y usaremos un gran territorio. Incluso si cambiaran los regímenes, los gobernantes, etc. Si los territorios permanecieron iguales, es probable que las poblaciones también lo hicieran, y desde nuestra perspectiva, eso es lo que hace que un país sea su tierra, su cultura y su gente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que muchos de estos no eran países per se en aquel entonces, pero sí lo suficientemente cercanos como para que se haya mantenido una cierta continuidad hasta hoy, lo que nos permite señalar la antigüedad como su punto de origen. Pasemos ahora a los países. Primero, Etiopía. Los arqueólogos han encontrado esqueletos y evidencias de vida humana en Etiopía que se remontan a hace millones de años. Pero el establecimiento de la región como país, si es que podemos llamarlo así, pero también hace mucho tiempo, en el año 980 a.C., fue entonces cuando uno de los primeros reinos, conocido como DMT, llegó al poder. Etiopía es uno de los pocos países africanos que nunca cayó en manos de los colonizadores. Utiliza la antigua escritura Ge'ez, que es uno de los alfabetos más antiguos que aún se utilizan en el mundo. Y durante la mayor parte de su historia, existió como un reino y un imperio, pasando por varias dinastías y siendo conocido con diferentes nombres, como Abisinia, y luego haciendo la transición a la Etiopía moderna como república, para luego pasar a Armenia. Todos conocemos hoy Armenia como país, pero su historia se remonta a mucho tiempo atrás. La leyenda dice que Haik, el legendario fundador de Armenia, luchó contra Belus, el dios babilónico de la guerra, en 2107 a.C., y luego estableció el Estado armenio. La verdadera historia, al menos la que realmente podemos verificar con registros, tiene lugar en el año 331 a.C. Se fundó el Reino de Armenia. A veces conocida como Gran Armenia, su historia está dividida en reinados sucesivos por 3 reales, Orontir, Artaxiad y Arsacid, y luego llega a su fin en el 428 a.C. Su origen está relacionado con otro país. Bueno, hablaremos de ello en este vídeo, comenzando como una provincia del Imperio Aqueménida, precursor de Persia con la conquista de Persia por Alejandro Magno, fue incorporada al Imperio Seleucida, luego al Bizantino, y luego a algunos estados temporales más pequeños hasta alcanzar la forma actual que conocemos hoy, pero siempre manteniendo en cierto modo su cultura y su gente aproximadamente en la misma zona. Cuando se trata de no cambiar de territorio, tenemos uno que destaca en Europa. Portugal. Aunque definitivamente no es tan antiguo como Grecia o Etiopía, Portugal ha mantenido sus fronteras firmes durante casi 1000 años, lo que lo convierte en uno de los países más antiguos del mundo, especialmente porque definió su identidad desde muy temprano. Portugal es el estado-nación más antiguo de la península ibérica y uno de los más antiguos de Europa y del mundo. Su territorio ha sido colonizado, invadido y disputado continuamente desde tiempos prehistóricos. Fundado en 1886, el Condado de Portugal ganó prominencia gracias a sus éxitos militares. El Reino de Portugal fue proclamado posteriormente tras la Batalla de Urique en 1139, y la independencia de León fue reconocida por el Tratado de Zamora en 1143. No solo se estableció bastante temprano, sino que su principal significado como nación, su gente, su cultura y su lengua,
e incluso sus símbolos nacionales, y sobre todo, su territorio también se establecieron muy tempranamente, permaneciendo inalterados hasta el día de hoy. En Asia, Japón. Japón también es un aspirante a ser uno de los países más antiguos del mundo. El primer emperador japonés, Jimmu, del que se dice que es descendiente de la diosa del sol Amaterasu, ascendió al trono en el año 660 a.C. Según la leyenda japonesa, el país de Japón comenzó a aparecer en registros escritos alrededor del año 300 después de Cristo, pero es muy probable que existieran mucho antes. Entonces, creas o no en la leyenda, Japón ciertamente existe desde hace mucho tiempo. Ha mantenido su territorio en el archipiélago japonés, aunque en ocasiones se expandió fuera de él, y su gente ha seguido siendo la misma. De hecho, todavía tienen un emperador, e incluso obtuvieron uno nuevo este mismo año. Por eso creo que Japón es un excelente ejemplo de un país antiguo que perdura hasta hoy. Al lado hay otro ejemplo, China. China es una de las civilizaciones más antiguas y refinadas del mundo, y se dice que su primera dinastía, la dinastía Xia, comenzó ya en el año 2000 a.C. Pero gran parte de su historia temprana, al igual que Japón, está mezclada con leyendas, por lo que no podemos estar seguros de su exactitud. Incluso los registros escritos son algo defectuosos y no aparecieron hasta el año 1600 a.C. Entonces puede que sean 1600. Puede que sean 2000. Tal vez sea incluso antes de que estuvo bajo varios gobernantes, desde una dinastía mongol hasta una ocupación manchuan y europea y japonesa, cambiando su propio sistema de monarquías a imperios y repúblicas desde el año 2000 a.C. hasta la actualidad, más de 4000 años de historia y existencia que van desde la China feudal temprana, a la dinastía Qing y la actual República Popular y Taiwán, como lo veremos en un minuto. En cuanto a Grecia, también es una decisión difícil, pero creo que aún debería incluirse aquí porque, a pesar de estar separada en la antigüedad, compartió y juntos crearon una cultura específica. La antigua Grecia no era un país, era una civilización, y este es el caso de muchos de estos primeros países. Se remonta al siglo XII a.C. y se prolongó hasta su unión y la conquista del Imperio Romano. Después de la caída de los romanos, permaneció como parte del Imperio Bizantino. De hecho, mucha gente afirma que a lo largo de toda su existencia, incluso antes de la separación en Oriente y Occidente, el Imperio Romano siempre estuvo dividido en dos, siendo el Occidente verdaderamente romano y el Oriente griego. Cuando el Imperio Bizantino colapsó, quedó bajo dominio otomano, a veces directamente y en algunos territorios, sin tener más gobernantes locales, por así decirlo. En 1832 se convirtió en su propio reino independiente y finalmente evolucionó hacia la forma actual de Grecia que conocemos. Si bien hoy Grecia tiene fronteras diferentes a las de la antigua Grecia y estaba compuesta por varias ciudades-estado independientes, gran parte de su cultura original sigue siendo evidente y la establece como uno de los países más antiguos del mundo. La república más antigua del mundo, al menos en continuidad, es también un país muy antiguo. San Marino. El país recibe su nombre de San Marinus, un cantero del Imperio Romano que vivía en una provincia de la actual Croacia. En el año 300, Marinus fundó una comunidad monástica independiente en Monte Titano, lo que permitió afirmar ser el estado soberano más antiguo, así como la república constitucional más antigua. La nación se rige por la Constitución de San Marino, serie de 6 libros escritos en latín a finales del siglo XVI. Ellos dictan el sistema político del país. Se considera que San Marino tiene los primeros documentos rectores escritos aún en vigor. Siento que este merece un lugar especial en la lista porque es el menos problemático y el que no cambia de todos. No ha sucedido mucho desde su fundación que haya perturbado su existencia o haya cambiado su forma de funcionar. Estuvieron amenazados por Napoleón, pero lograron impresionarlo lo suficiente como para ser su aliado, y fueron neutrales en la mayoría de las guerras de Italia. Un dato curioso es que nombraron ciudadano honorario al presidente estadounidense Abraham Lincoln. Él respondió diciendo que San Marino demostró que un gobierno fundado en los principios de una república puede ser administrado de manera que sea seguro y duradero.
Persia-Irán también es un ejemplo de un país increíblemente antiguo. Este es un buen ejemplo de cómo los países cambian sus designaciones de forma. La primera dinastía del Imperio Persa fue creada por los aqueménidas establecidos por Ciro el Grande en el 550. Finalmente, Alejandro Magno derrotó a los aqueménidas y creó el Imperio Seleucida, pero eso tampoco estaba destinado a durar, ya que fue derrotado por los partos. Y luego llegó un momento de problemas. Fueron invadidas mucho por las dinastías árabes, y también brevemente por los mongoles. Estas dinastías árabes gobernaron el territorio durante mucho tiempo, desde el año 651 en adelante. La última dinastía de Persia fue la Pahlavi, que terminó en 1979 con una revolución que convirtió al país en Irán, tal como lo conocemos hoy. Y por último, más al este, Mongolia. Cuando pensamos en la antigua Mongolia, nuestra mente salta instantáneamente a una persona, Genghis Khan. Al menos el mío lo hace. Y si bien es la figura más fuerte y conocida de la antigua Mongolia, el país ya existía desde hacía mucho tiempo. Antes de él, varias tribus nómadas gobernaron la zona de la actual Mongolia. Ya en el año 300 a.C., el pueblo Khitan, que utilizaba una especie de lengua mongólica, fundó un estado conocido como Dinastía Liao en el año 907 después de Cristo. En 1206, Genghis Khan pudo unir y conquistar a todos los mongoles, forjando el imperio contiguo más grande de la historia, conquistando vastas regiones de Asia y casi llegando a Europa. Con el tiempo, el imperio se derrumbó y Mongolia fue gobernada por los chinos, entonces bajo influencia soviética, pero finalmente reafirmándose una vez más como su propia nación soberana. Por muy disminuidos que puedan estar hoy en comparación con los viejos tiempos, todavía resisten y han mantenido su existencia durante cientos y cientos de años. Ahora también tenemos muchos otros ejemplos de países que datan de hace mucho tiempo, y la verdad es que podemos hacer esto con prácticamente cualquier país. Es cierto que solo unos pocos, como los que aquí mencioné, tienen una línea algo más directa desde la antigüedad hasta los estados modernos. Pero cualquier país existente puede rastrear su existencia hasta esos períodos antiguos. Estos fueron algunos de los países más antiguos del mundo, cómo surgieron por primera vez, cómo evolucionaron y cómo permanecen hoy como representaciones vivas de nuestra historia. Muchas gracias por ver este vídeo. Si lo disfrutaste, suscríbete. Si tienes alguna opinión, pensamiento o corrección, casi cualquier cosa que quieras decir, simplemente deja un comentario. Nos vemos la próxima vez con otro video para seguir. Explorando el planeta.